gracias. Pues muy buenos días a todas y a todos. Veo a muchísimos amigos, digo Fernando, compañeros, veo profesores. Y me encanta estar en el ITAM. La verdad es que es más rico estar en el ITAM que los temas a veces cotidianos que nos llevan a otras cosas. Entonces, es un verdadero placer. Cuando me invitó Fernando a participar en el seminario, la verdad es que al principio me emocioné porque pensé que me había invitado para que les platicara de las experiencias que he tenido en el emprendedurismo. Y entonces dije, bueno, pues como el doctor Aspe diría, les podré platicar de un fracaso y de un éxito, en fin. Pero luego me dijo, no, queremos hablar del Distrito Federal y del gobierno y lo que está haciendo. Y bueno, pues se me cortó un poquito la emoción, pero entonces lo que voy a tratar de hacer, bueno, se me cortó un poco la emoción porque, pues, el gobierno de Miguel Ángel Mancera lleva un año y lo que encontramos en materia de emprendedurismo, pues no era mucho. Puedo contarles hoy por qué la Ciudad de México tiene características particulares para convertirse en un verdadero centro del emprendedurismo y de los emprendedores de alto impacto. Puedo contarles cómo vamos y qué visualizamos. Pero sobre todo, al final de cuentas, pues transmitirles a aquellos que quieren trazar una posible aventura en el emprender, pues por qué la Ciudad de México pudiera ser una buena alternativa. Déjenme pues, y voy a tratar de irme sobre esos temas, la Ciudad de México, lo que estamos haciendo, lo que pensamos hacer, y si me da tiempo, sí quiero, dado que el seminario es de experiencias, humildemente poner mi pequeño granito de arena en qué he tenido oportunidad de emprender y qué he aprendido de aquello. La Ciudad de México, yo creo que sí ofrece ventajas competitivas para el desarrollo empresarial y el desarrollo de los emprendedores. Somos 9 millones de personas viviendo en la ciudad, casi 15 millones de personas que hacemos nuestra vida económica y social todos los días en el territorio de la ciudad, y alrededor de 21 millones de personas en la zona metropolitana. Es una de las metrópolis más pobladas a lo largo y ancho del mundo. Y eso por sí mismo ofrece mercado, ofrece capacidad en materia humana, y entre otras cosas. Como economía, la economía de la Ciudad de México representa una quinta parte de la economía nacional. Pero no solo eso, y para ponerlo en términos un poquito relativos, si la Ciudad de México fuera un país, incluyendo México, la Ciudad de México sería la quinta economía más grande de Latinoamérica. La economía de la Ciudad de México es del tamaño de la economía de Colombia. Es decir, cuando alguien está pensando en mercados y en expandirse, pues aquí tenemos un mercado con altísimo poder de consumo y con características muy particulares. La Ciudad de México es la octava ciudad más rica del mundo. Por supuesto, y hay que decirlo y hay que recordarlo todos los días, una ciudad con tremendas desigualdades, una ciudad con espacios y bolsones de pobreza dolorosas, pero también una ciudad con enormes riquezas y con una generación de riqueza verdaderamente activa y potencialmente fortísima. La Ciudad de México es el espacio nodal de la conectividad de nuestro país y yo diría, sin lugar a duda, la puerta de entrada de Norteamérica hacia el sur del continente y del sur del continente
hacia Norteamérica. Tenemos, digámoslo en positivo, un potencial para que nuestro aeropuerto sea mejor. Tenemos realmente la necesidad de poder transportar más pasajeros, pero hoy transportamos casi 30 millones de pasajeros cada año. Reitero, podemos más y necesitamos más. Estoy regresando de Los Ángeles, estuve esta semana. El aeropuerto de Los Ángeles, el principal, transporta 66 millones de pasajeros. Tenemos tren, por lo menos de carga, tenemos redes importantes, tenemos redes carreteras muy importantes, tenemos un muy importante número de teléfonos fijos, de telefonía celular, inclusive de internet. Y otra vez, son temas que siempre nos llevan al balance y a decir, estamos donde deberíamos de estar, y la respuesta es, tenemos un potencial para estar mucho mejor, para tener mejor conectividad, mayor capacidad de banda ancha, para tener mayor número de teléfonos celulares que no se corten cuando vas en cualquier lado, casi. Pero no empezamos de cero, empezamos con un gran potencial como ciudad, y sí lo vemos en términos relativos al resto del país. Verdaderamente la economía de la Ciudad de México se cuece aparte. Tenemos además, y esto hay que decirlo, muchas veces lo vemos como un hecho fortuito, pero tenemos en México un tema demográfico verdaderamente relevante. Miren, la mediana de la edad de la población de nuestro país está hoy alrededor de los 26 años de edad. Solo el 10% de la población mexicana es mayor de 60 años de edad. Esto no va a permanecer así por mucho tiempo. En el año 2040, 1 de cada 4 mexicanos seremos, bueno, el seremos es muy presuncioso, pero igual y sí, seremos mayores de 60 años de edad. ¿Qué nos da? Nos da una ventana de oportunidad en donde por primera vez en la historia de nuestro país, y mucho más en la Ciudad de México, donde por primera vez en la historia el grupo de población más grande no es el de 0 a 5 años, nos da la oportunidad de tener a la mayor cantidad de gente en edad productiva que nunca tuvo nuestro país en la historia. Por supuesto que hay retos enormes con esto. Bueno, si hay gente en edad productiva y no tiene trabajo, o no puede emprender, o no puede estar activa generando riqueza, pues entonces tenemos otros problemas económicos, sociales, políticos. Pero me gusta insistir en la demografía que hoy tiene nuestro país como un verdadero potencial y un área que tenemos definitivamente que aprovechar. Más de 4 millones de personas. Aquí lo que les decía, miren nada más cómo se ve en los próximos años el cambio demográfico para nuestro país. Es lo que algunos dicen del kiss al bombón, pero esto sucederá de manera rapidísima en los próximos años. Nos trae retos importantísimos. Tenemos que hablar qué va a pasar con la seguridad social, qué va a pasar con las enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo con una población envejeciendo. Pero reitero, el punto que quiero focalizar hoy en el tema demográfico, y dado el seminario que hoy nos convoca, es que nunca en la historia ha habido, y nunca va a haber después de este punto, más gente en la edad de producir y de crear riqueza. Esto representa, como les decía, un reto en muchos aspectos. Hay algunos de estos retos que me llevaron
más años de mi vida profesional trabajar, como es el tema salud. Pero hoy creo yo que el reto o la oportunidad más grande la tenemos para el emprendimiento. Déjenme decirles también, hay datos y hay temas que pasamos un poquito desapercibidos. La Ciudad de México es líder, sin lugar a duda, capital humano. Tenemos 252 universidades, por supuesto está el ITAM o la UNAM, pero también hay otras universidades que tampoco están tan, pues sí, la verdad tampoco están tan bien, pero bueno, tenemos 252 universidades. Tenemos el 37% de todos los investigadores nacionales que están registrados en el Sistema Nacional de Investigación, haciendo investigación en la Ciudad de México. El 90%, por ejemplo, de la investigación en materia de ciencias médicas se realiza en la Ciudad de México. Tenemos el promedio de escolaridad más alto del país y por bastante. Tenemos zonas importantísimas con un potencial de desarrollo transformador y que pues las tenemos que ver como ello, distritos que pueden crecer enormemente, que se han despoblado, que se ha perdido la capacidad de caminar y de vivir una ciudad, que si hoy se densifica, tienen un potencial tremendo para crecer. El doctor Aspe decía, acabamos de superar a Brasil en términos de inversión en materia de bienes raíces. Déjenme contarles que el año pasado logramos concretar inversión inmobiliaria en la Ciudad de México por más de 9,000 millones de dólares. Es una cifra verdaderamente importante y las ciudades necesitan constantemente renovarse, reconstruirse, regenerarse. Me decían, oye, pero más inversión en bienes raíces no significa más tráfico y obras y cierres de calles. Reitero, significa renovarse, significa crecer, significa volver a generar capacidades para que un edificio de oficinas que antes albergaba pues a cualquier corporativo, hoy cualquier corporativo en el mundo no va a venir a cualquier oficina si esas oficinas no son sustentables, si no tienen, si no son LEED, si no tienen todas las capacidades para hacer ello, y ahí está el potencial tremendo en esta ciudad. Desde el punto de vista empresarial, netamente, déjenme compartirles que la Ciudad de México tiene 429,000 unidades económicas. Estamos hablando de un número verdaderamente tremendo. Y creo que lo que es más significativo de esto es que de esas 429,000 unidades económicas, el 99% es micro, pequeña y mediana empresa. Y ese 99% representa un poco más del 50% de todo el empleo, es decir, la miscelánea, la estética, la tortillería, la ferretería y todas las vías representan una base estructural fundamental de la economía de nuestra ciudad y convive, por supuesto, este 99% con el 1% restante que son los grandes bancos, los grandes corporativos, las grandes comercializadoras. Sin embargo, a pesar de que tenemos tantas empresas, 3 de cada 4 de las micro y pequeñas empresas no sobreviven los primeros 2 años de vida. Por tanto, me encantaría concentrarme, y tenemos que abrir, y estamos trabajando con Fernando y con muchos otros que han estado inmersos ya por tiempo atrás en esto que ellos llaman, que las primeras veces me parecía un poco chocante, y ahora ya está el ecosistema emprendedor y todo. Yo decía, bueno, ¿qué estamos hablando? Ecosistema, a mí me enseñaron biología, ¿no? Pero poco a poco la pasión de ellos hizo que me fuera adentrando en este mundo, y por supuesto que tenemos una línea, pero al mismo tiempo tenemos que la mayor parte de las pequeñas empresas y los pequeños esfuerzos emprendedores
no necesariamente están teniendo éxito. Reitero, sobreviven no más de 2 años, 3 de cada 4 empresas. Y yo creo que nos habla de muchas cosas. Nos habla de lo difícil que es en sí emprender. Es decir, no todos podemos ser empresarios. Nos podemos entrenar, podemos estudiar, podemos tener ideas, podemos querer crear. Y pues no necesariamente la vamos a poder hacer. Segundo, no necesariamente los gobiernos nos ayudan a que una empresa se desenvuelva, se desarrolle y pueda encontrar mayores posibilidades o probabilidades de éxito. ¿Qué nos toca entonces a los gobiernos? Bueno, ya las escuelas y ya generarán las capacidades en la materia prima, pero después nos toca a los gobiernos no ser una barrera, sino todo lo contrario, hacer todo lo que esté en nuestras posibilidades para que las probabilidades de éxito de una empresa se incrementen. Y entonces, pues la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y hoy lo hemos dividido nosotros en el gobierno de la Ciudad de México en 3 grandes rubros, reitero, en un horizonte que no solo va al emprendedurismo de alto impacto, que intenta ir desde la más o el más humilde esfuerzo de emprender, hasta sí, por supuesto, el alto impacto. Pero creemos que las variables o las herramientas con las que podemos intervenir en materia de política pública son similares, simplemente hay que meterle su matiz y sus características particulares a cada una de ellas. Lo primero es un tema de capacitación. Efectivamente, y lo decía el doctor Aspe, no todos vienen al ITAM o no todos vienen a universidades que han adquirido una línea en el fomento al emprendedurismo. Y en este sentido, hay habilidades que no necesariamente adquiriste en tu educación media superior. Es factible que desde el gobierno se generen posibilidades con alianzas estratégicas, con las propias universidades y los especialistas en generar esto. Es posible que creemos mecanismos para poder dotar de capacidad y de formación a quien quiere emprender y no lo ha encontrado, porque déjenme decirles que lo que yo me encontré es que desde el gobierno lo que se daba sobre todo era capacitación pues para artesanos o muy poco tecnificada, ¿no? Mujeres verdaderamente con fuerza, con ganas, a las que se les estaba capacitando en pues cómo hornear pan artesanal, en fin, que es importante y puede generar una oportunidad para ciertos esfuerzos, pero necesitamos una nueva visión para capacitar y para formar. Y en esto requerimos, reitero, de quien sabe hacerlo. Y por eso nos estamos yendo con quienes han estado metidos en la formación y en la incubación. Hoy sacamos ya muchísimos otros cursos. De entrada nos dimos cuenta que, por ejemplo, no estábamos dedicando tiempo a las habilidades naturales para el trabajo, a saberme con la capacidad de emprender, a saber que sí puedo decidirme a ser un emprendedor, a saber que de mí dependen muchas de las cosas. Y en ese sentido, pues por ejemplo, me dicen, pues ¿qué probabilidades crees que los trabajadores o los comerciantes llamados vagoneros del metro realmente les podamos encontrar una oportunidad en el mercado formal o que emprendan? Pues mira, empecemos con sensibilizar y empecemos tratando de cambiar las oportunidades con las que se crecieron a través de saberse en
la posibilidad de hacer algo diferente. Entonces, generamos una serie de proyectos para formar y capacitar en este cambio de habilidades. También materias muy especializadas, nos llegaban muchos emprendedores y les diría yo, con muy buenas ideas y con muchas ganas. Por ejemplo, tenemos ya localizados alrededor de 350 startups en áreas creativas, haciendo películas de animación, videojuegos, empresas de menos de 5 empleados, con muy buenas ideas, con muy buen trabajo y que están como a la mitad de las habilidades necesarias para poder pensar en una película para una gran productora de Estados Unidos, Disney o DreamWorks, están como a la mitad de las capacidades. Pero en donde más problemas estaban teniendo es que no sabían contabilidad, no saben ponerle precio a sus productos, no saben hacer marketing, no saben pagar impuestos. Y entonces vimos que teníamos la necesidad de generar mecanismos para capacitar en cuestiones pues netamente básicas que a veces damos por un hecho en toda la parte emprendedora. Esta nueva visión de capacitación nos ha llevado también, reitero, alianzas estratégicas. Con Fernando Lelo es una de ellas, donde estamos incubando ya empresas. Y déjenme decirles que por primera vez en nuestra historia vamos a tener en este año un centro físico de incubación en donde esperamos estar incubando alrededor de 50 empresas, pero tendremos el Startup DF, por primera vez un espacio físico con posibilidades de apoyar la incubación de 50 empresas este año y seguiremos apoyándolas. Nos metimos en un programa también de jóvenes para ir a buscar a las preparatorias y a las universidades, sobre todo públicas, debo decirlo aquí, un programa para 13,000 jóvenes, en donde a partir de un sistema de ir decantando sus proyectos y sus habilidades, llegaremos a los 600 proyectos más importantes, y para estos 600 proyectos hay el acompañamiento, el financiamiento e inclusive, si mal no recuerdo, los 10 mejores proyectos tienen ya una beca para poderse ir al Silicon Valley y desarrollar su negocio con mayores posibilidades. Estamos generando estos mecanismos que, reitero, el otro es el financiamiento, la otra política pública enorme en donde tenemos que trabajar. La verdad, mucho a microempresa, micro, pero sobre todo microempresa de autoempleo. Cuando llegué teníamos un fondo PYME local y empezamos a revisar los números con el equipo y pues estábamos dando 115,000 créditos al año, no era malo, créditos de menos de 5,000 pesos, con una recuperación de cartera del 44%, pues algo no estaba bien ahí. Ni estábamos impactando, pues vaya, algo no estaba bien ahí. Nos pusimos a trabajar y hoy estamos generando en materia de financiamiento las capacidades para poder ofrecer desde el gobierno y acompañado con esfuerzos privados, desde capital semilla hasta capital de riesgo y en medio todas las variables para poder dar créditos con mayor certidumbre, con mayor claridad. Tan solo déjenme ponerles que el año pasado, después de que el gobierno de la Ciudad de México realmente no trabajaba con el gobierno federal en materia de financiamiento, el año pasado, junto con el INADEM, el gobierno de la Ciudad de México pudo colocar un poco más de 800 millones de pesos en actividades de emprendedurismo de alto impacto. Y por otro lado, pues la regulación, esa sí nos toca a nosotros y a veces no la pensamos, y me voy rápido. ¿Cómo hacemos? Las ciudades tienen que estar reguladas, no se puede no tener regulación para el crecimiento de una ciudad, pero esta regulación debe tratar de ser simple, homogénea, transparente, sencilla, y en ese sentido
les puedo decir que tenemos un enorme trabajo por delante. Todo el que ha hecho negocios en la Ciudad de México sabe que que podría ser mejor, que podría ser más fácil, que podría ser más sencillo. Y no estamos trabajando con un montón ya de herramientas, pero tenemos que generar todavía más. La Ciudad de México también carecía de una legislación en materia económica y que favoreciera a los emprendedores. Hoy debo decir con orgullo, y no canto victoria antes de tiempo, pero a las 11 de la mañana del día de hoy está citada la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para votar en el Pleno la primera ley de desarrollo económico en la capital. Tenemos una legislación de antes de que la capital fueran gobiernos electos, entonces todavía hablan del regente y del departamento. Entonces la economía de la Ciudad de México estaba visualizada como un apéndice neto de la política económica a nivel nacional. Si esta legislación es aprobada el día de hoy, la Ciudad de México tendrá normativamente las capacidades para determinar su economía, yo diría de manera muy respetuosa, para poder formular con las palancas y el potencial que tiene esta ciudad y las características que diferencian a la Ciudad de México del resto del país, con esta legislación tiene las capacidades para generar una verdadera economía subnacional que sea motor de la economía de nuestro país. Pero en el caso de los emprendedores, esta legislación tiene en su centro el apoyar a los inversionistas de todo tamaño, el generar, yo diría, una suerte de ombudsman para la defensoría de toda inversión que se quiera hacer, que quieran hacer en la Ciudad de México. Déjenme entonces, y guardé 4 minutos, decirles que estoy convencido que los gobiernos tienen un papel fundamental que jugar, sobre todo, sí en potenciar, pero sobre todo en no obstruir la generación de emprendimiento en esta ciudad. Lo digo, estoy convencido, y aquí conecto con lo que me había emocionado poder transmitir. Lo digo porque sí llevo 16 años de servidor público, pero en paralelo he tenido oportunidad de emprender. Y creo que hasta que no vives en carne propia lo que es tratar de empresar un negocio, llevarlo a cabo, pagar nómina, tener deudas, es muy difícil sentarse desde la política pública y poder generar las herramientas necesarias para que esto pueda, para que el gobierno pueda jugar su parte en incrementar las posibilidades de éxito. Yo creo que el doctor Aspe tenía razón. Yo inicié un negocio de autoconstrucción de vivienda porque ganamos el segundo lugar en un concurso de planes de negocio en la Universidad de Harvard, y como lo habíamos ganado pensamos que pues desde ahí ya lo habíamos hecho. Llegamos a México, pusimos nuestros ahorros, iniciamos, era una genialidad, de verdad creo que sí era, creo que era genial, pero algún día les platicaré esa, pero fracasamos y aprendimos tremendamente de nuestro fracaso. Tan es así que empezamos un proyecto de lentes populares para las comunidades después, y ese creció, y hoy es una pequeña empresa con más de 400 ópticas en el país, que emplea a más de 2,300 personas y que le cambia la visión a más de 1 millón de mexicanos todos los días. Todos los días, no todos los años. Creo yo
que el emprender es tarea difícil, es tarea compleja y es tarea que requiere no solo de tener las ganas, de ahí nace, pero a partir de ahí requiere de trabajar, requiere de romper barreras, requiere de no decepcionarse. Una vez que se encuentra con una barrera, un fracaso, hay que echar 2 pasos para atrás y hay que ver por dónde se le da la vuelta. Requiere de ser flexible. A veces lo que había pensado que iba a ser una genialidad, pues simplemente en el mercado no lo es, y requiero de buscar otro camino. Requiere de tenacidad, de paciencia y requiere de perseverancia profunda. Pero al final de la historia estoy convencido que el poder emprender y el saber que con lo que emprendiste impactaste la vida de otros es motivo suficiente para que cualquiera se pueda entusiasmar en buscar las posibilidades de poder hacer algo por los demás. Y un camino, sin lugar a duda, por el cual se puede hacer ello, es a partir de un proyecto que transforme, que innove y que al final de cuentas cambie la vida y potencialmente que cambie la realidad en la que vivimos. Les deseo que haya muchísimo éxito en el seminario, les deseo que emprendan y por lo menos en el gobierno de la Ciudad de México, los emprendedores de esta ciudad y de este país que decidan venir para acá tendrán aliados para tratar de lograr que aquello en lo que hayas soñado, no sé si se consiga, pero que tenga muchísimo más probabilidades de éxito. Muchas gracias y que haya mucho éxito.